Mira que yo soy madridista, pero en el día de hoy voy a contaros lo que es para mí la historia más apasionante del fútbol. Y sí, por él se construyó el Camp Nou, por el gran Kubala. Esta frase fue muy recordada en su época. Sin él, sin Kubala, el Camp Nou jamás hubiera sido construido. Yo sé que es una frase muy impactante, que es muy loca, pero fue así. Vengo a contaros la historia desde el principio para que entendamos todo y por qué el Barça hoy solo tiene 5 Copas de Europa y el Real Madrid hoy tiene 15, porque todo tiene que ver. Kubala nació en 1927 en Hungría y estaros pendientes a la historia porque vais a ver lo que es como tener ya tu destino predefinido. O sea, parece que todo estaba hecho perfecto para que él cambiara la historia del fútbol y la historia del Barça. Y es que esta historia no iba a ser muy diferente. A los 18 años ya jugaba en el Ferencváros, uno de los clubes más grandes de Hungría en su época, y ya destacaban su técnica muy poco común, ese regate tan hábil y ese físico tan potente. Como siempre, los genios adelantándose a su época. Pero iba a pasar algo de lo que el pobre Kubala, y como muchos podéis imaginar, él no tenía culpa. Y sí, señores, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, que como bien sabéis quedó atrapada bajo el régimen comunista, y a Kubala no le quedó otra pues que escapar. Pero es que aquí viene la situación del escape. Kubala se escapa con sus amigos dentro de un camión y el destino que deciden elegir es Italia. Y no por nada, sino porque el club del Torino se interesan en él. Pero fijaros lo que es el destino, fijaros lo que es la historia de caprichosa, que él no iba a fichar por el Torino por el nacimiento de su hijo. Y justo fue una locura, fue una catástrofe en la época, justo ese avión del Torino se estrellaría y fallecerían todos. En este momento de la historia nos encontramos ya en 1950, Kubala ya queda en Italia, por lo que él, en vez de poner excusas como harían otros, decide montar su propio equipo de exiliados al que le llamaría Hungaria. En este equipo él jugaba partidos amistosos en Europa y por supuesto que los ojeadores internacionales ya estaban poniendo su ojito en él, y entonces en 1950 el Barça se fijaría en él, pero no iba a ser tan fácil. Hubo un montón de temas burocráticos, un montón de temas políticos, porque el régimen comunista de Hungría lo seguía vetando, pero eso da igual porque en el 1951 por fin el Fútbol Club Barcelona consigue hacerse con Kubala. Y evidentemente ante un talento así, su impacto iba a ser inmediato. El Barcelona en la temporada anterior venía de una temporada mediocre y en el 1951-1952, que es la temporada donde ingresa Kubala, el Barça se iba a hacer con su época más dorada, ganando las 5 copas: la Liga, la Copa Latina, la Copa Eva Duarte y la Copa Martini Rossi. Todo. Y en esta parte viene la creación del Camp Nou. Claro, el Barça viene de ganarlo todo, la afición por supuesto va creciendo y el Barça en aquella época tenía un campo llamado Camp Les Corts. Ese campo solamente albergaba 60.000 aficionados y la pasión que movió Kubala hacía que el campo se llenara instantáneamente. Y te dije desde el principio que te iba a explicar por qué el Real Madrid tuvo 5 Copas de Europa y el Barça quedó con 0. Y tú dirás, pero si ya tenían a Kubala, una época brillante, ¿cuál iba a ser el siguiente paso? Pues bueno, el Barça, teniendo a Kubala, iba a querer un plan todavía más ambicioso, y era en el 1953 fichar al gran Don Alfredo Di Stéfano, el único jugador Di Stéfano que pudo fichar por el Real Madrid y por el Fútbol Club Barcelona. Pero obviamente te voy a explicar esta historia. El Barça quería juntar a Kubala y a Di Stéfano, y tú imagínate lo que hubiera sido en aquella época juntar a estas dos bestias. Pero para que entiendas todo, en aquella época Di Stéfano estaba jugando en el club colombiano de Millonarios. ¿Qué quieres que te diga? Pues el club pues se llamaba así. Pero mientras tanto, River Plate también tenía sus derechos, por lo que el Barça decide negociar con River, mientras tanto el Real Madrid iba a negociar con Millonarios. No se ponen de acuerdo en las negociaciones, esto salta a manos de la Federación Española, y la Federación Española lo que dictamina es, pues mira, vas a jugar 2 años con el Barça y vas a jugar 2 años con el Real Madrid, pero ahora bien, vas a empezar primero a jugar con el Real Madrid. El Barça no acepta. ¿Y por qué en parte
tampoco acepta, aparte de que empieza jugando con el Real Madrid, evidentemente, eso no le gusta porque tiene que seguir pagando. Además, tú piensas que ellos ya tenían a Kubala y es en plan, pues no me sale rentable porque Kubala y Di Stéfano, aunque parezca ahora muy loco, en la época se decía de que estaban ahí. Pero bueno, este mismo año, después de esa negociación, después de haber fichado con el Real Madrid, que esta es la parte que cambia la historia para siempre, Kubala iba a tener una lesión y jamás volvería a ser el mismo. Evidentemente seguía siendo muy bueno, pero jamás fue el mismo. Y ya sabéis el resto que hizo Di Stéfano, 5 Copas de Europa y en cada final marcando gol. Por eso digo que esta historia lo cambió todo y a mí me parece una de las historias más apasionantes del fútbol. Tú imagínate que se llega a dar ese contrato con Di Stéfano y que el Barça llega a tener a los dos. Pues todas esas Copas de Europa probablemente hubieran sido para el Barça. Espero que esta historia la hayas vivido con la misma intensidad que yo. Yo sé que a lo mejor muchos no conocíais a este futbolista, pero es más grande de lo que puede parecer. Así que nada, espero que dejen su like y espero que todo el mundo se suscriba y que lo compartan. Es una historia para que la compartan con sus abuelos y con sus amigos, que muchos probablemente no conocían a este futbolista.